de valorización y liquidación de obras públicas. Bien, voy a dejar de compartir. Sí, sí, ingeniero Luis, se está proyectando. Ya, listo. Muy bien, me dice el momento que podemos empezar, ¿ah? Sí, ya iniciamos, ingeniero. También vamos a iniciar la grabación. Ya, muy bien. Bueno, vamos a empezar pues este curso de función del residente y supervisor de obras en obras públicas, ¿ya? Según lo que dicen pues los marcos normativos, es decir, el reglamento de contratación del Estado y también la resolución de Contraloría, ya la 195-88. Me dicen que están viendo el PPT, ¿no? Muy bien. El residente y el supervisor tienen como herramienta de trabajo el expediente técnico. Si no hay expediente técnico, ojo, estamos hablando de obras exclusivamente del Estado, ¿ya? Obras públicas. No estamos hablando del caso de obras privadas. En obras privadas no hay expediente técnico. No es obligatorio. En cambio, cuando el Estado ejecuta obras, ya sea por contrata o por administración directa, sí, es de manera obligatoria, tiene que haber un expediente técnico aprobado mediante una resolución. Esa es la herramienta de trabajo del residente. Pero no solamente es la única herramienta, también tiene que conocer los marcos normativos. En el caso de obras por contrata, tiene que conocer el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Pero no, como siempre digo, los 270 artículos, sino a partir del título 7, capítulo 4. Es decir, del artículo 161 al artículo 209. Es decir, 50 artículos nada más. Tiene que tener conocimiento el residente y el supervisor. Y si va a ejercer la función de la residencia y el supervisor, en el caso de administración directa, se rige bajo otro marco normativo, que es la resolución de Contraloría, la 195-88. ¿Ya? En otras palabras, podemos decir que el residente y el supervisor tienen dos herramientas de trabajo relevantes: el expediente técnico y los marcos normativos, el reglamento de la ley de contrataciones y la resolución de Contraloría, según sea el caso del tipo de obra que se va a ejecutar. Porque el Estado, como ustedes saben, tiene dos formas de ejecutar obras. Obras por contrata, es decir, contrata a un contratista, y ahí su nombre. Pero cuando yo contrato a un contratista, estoy hablando que estos postores compran las bases, concursan, y el que gana la buena pro no es el que va a ejecutar la obra, es el contratista que va a ejecutar la obra. Y el caso de administración directa es cuando el Estado se vuelve constructor. Como siempre digo, también es como si nosotros tuviéramos nuestra propia casa. El expediente técnico va a tener ligeras variaciones. Va a ser diferente con relación a horas por contrata. Donde tiene que tener mayor cuidado tanto el residente y el supervisor es en el caso de administración directa. Por experiencia le digo, he visto cantidad de errores y como consecuencia de los errores, tanto el residente y el supervisor se han ganado juicios, y juicios penales, como también siempre digo, ¿ya? Porque hay un desconocimiento total bajo ese sistema. Por contrata, sí, generalmente, inclusive en la universidad, los docentes comentan, ¿no? Y además, llevan un curso ustedes relacionado pues a la ley de contrataciones. Otros le llaman pues ingeniería económica, otros le llaman valorización y liquidación, etcétera, ¿no? Por lo menos llevan una semana este curso de horas por contrata, ¿no? Pero en el caso de administración directa muy poco o casi nada.
Entonces, cuando el residente ejerce la función, así como el supervisor, hay un desconocimiento total. Piensan que es una hora por contrata y es totalmente diferente. ¿Ya? En ambos casos están los mismos profesionales, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En que una hora por contrata, cada uno forma parte de un equipo. Defienda a su equipo, digamos así, si hablamos en términos deportivos. El residente es el representante del contratista y el supervisor es el representante de la entidad. Es en el caso de horas por contrata. Es decir, cada uno forma parte de un equipo. Mientras que en administración directa, los dos forman parte del mismo equipo. Forman parte de la misma entidad. Tanto el residente como el supervisor forman parte de la misma entidad. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entre otras diferencias, como le digo, relacionado pues al presupuesto. En el presupuesto no hay utilidad, en el caso de administración directa. El IGB está camuflado, digamos así, en los análisis de costos. Lo que no sucede en horas por contrata. En horas por contrata sí conocemos la estructura de un presupuesto, ¿no? Conformado por los costos directos, los costos indirectos, es decir, los gastos generales, utilidad. A ese subtotal que resulta la suma del costo directo e indirecto, tenemos el subtotal y eso se le agrega el IGB. Es en el caso de hora por contrata. En hora por organización directa no hay utilidad. La estructura del presupuesto es diferente. El IGB, como le digo, va camuflado dentro de los costos directos, pero solamente en los materiales y en la maquinaria, nada más. La mano de obra no está sujeto a IGB. Eso tiene que tener conocimiento ambos profesionales, el residente y el supervisor. ¿Cuál es la función? La función es muy simple y se lo voy a resumir de la siguiente manera. El que ejecuta la obra es el residente, que es el representante del contratista, y el que controla la obra es el supervisor. Es el representante de la entidad, es la máxima autoridad en la obra. El supervisor es la máxima autoridad en la obra. Esa es la función, digamos, que tienen cada uno de ellos de manera resumida. Pero vamos a ver lo que dice pues el reglamento de contratación del Estado. ¿Ya? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Y eso es lo que usted tiene que conocer. Debe estar leyendo de manera simultánea, a medida que va avanzando la obra, estos dos documentos, el expediente técnico y los marcos normativos, según el tipo de obra que se va a ejecutar, ya sea por contrata o por administración directa. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Ambos profesionales, como dice el reglamento en el artículo pertinente, el artículo 177, tienen que revisar el expediente técnico. Ese es uno de los primeros trabajos que tienen que realizar ambos profesionales. A pesar que el responsable, ¿no? Que ese expediente técnico esté, digamos, sin errores, el primer filtro es la misma entidad. Porque ustedes saben que la entidad, para elaborar un expediente técnico, también tiene que, digamos, salir a un concurso, ¿no? Y el consultor que gana la buena pro es el que se va a encargar de elaborar este documento que es el expediente técnico. Entonces la entidad, cuando el consultor termina de elaborar el expediente técnico, ¿no? Se lo deriva pues a los ingenieros de la oficina técnica para que lo puedan revisar. Y si está conforme, ¿no? Le van a pagar al consultor. Pero todos sabemos que el expediente técnico tiene cantidad de errores, y más errores es los expedientes técnicos de lo que es administración directa. Ahí donde hay más errores, porque generalmente no lo hace un consultor, lo hacen los mismos ingenieros de la entidad. Y yo siempre digo que la ingeniería civil es como la medicina, son especialidades. Así como hay un médico general, también tenemos nosotros el residente de obra, ¿no? Así como hay un cardiólogo especialista en lo que es corazón, tenemos nosotros a un estructural que es especialista en hacer diseño, ese es su trabajo.
se ha especializado en eso. Como hay otros que se dedican a la consultoría, elaborar expediente técnico es una especialidad. Hay otros que se dedican a hacer estudio de suelo, es otra especialidad. Y todos son ingenieros civiles. Por eso digo, la ingeniería civil es, digamos, es una analogía de la medicina. Son especialidades. Entonces, donde mayor error va a haber en los expedientes técnicos es en obras por administración directa. Y la función de ambos profesionales es revisar el expediente técnico y emitir un informe en la cual va a dar a conocer los errores que puede encontrar en los documentos que forman parte del expediente técnico. Ya se ha demostrado que no hay ningún expediente técnico que no tenga error. Siempre hay errores. Pero ¿cómo detecta los errores? Los errores los detecta pues generalmente por la experiencia que pueda tener el residente y el supervisor. Si no tiene mucha experiencia, no va a poder detectar, digamos, los errores. De repente lo va a detectar durante la ejecución de la obra. Y de repente la entidad le va a decir, bueno, ya tú has tenido un tiempo, según el reglamento, para poder revisar el expediente técnico. Y en ese tiempo que te hemos dado, o que dice el reglamento, no lo detectaste. Recién te has dado cuenta durante la ejecución. Por lo tanto, digamos, no procede, pues, un adicional, por decirle algo, ¿no? Se va a encontrar en esa situación. ¿Ya? Entonces, una de las funciones de ambos profesionales es de revisar el expediente técnico. Y esa revisión no lo va a hacer pues, en el tiempo que usted crea conveniente. El reglamento te dice, mira residente, mira supervisor, ambos tienen un tiempo para revisar el expediente técnico y presentar un informe de revisión. Es decir, donde tú me vas a presentar todos los errores que has encontrado, para yo como entidad derivárselo al consultor y pueda levantar esas observaciones. ¿Ya? El reglamento dice, luego de haberse dado inicio la obra durante los 15 días, siempre y cuando el tiempo de ejecución sea menor o igual a 120 días, residente, tú tienes ese tiempo para presentar tu informe. Si el tiempo de duración es mayor a 120 días, tienes 30 días para presentar un informe de revisión del expediente técnico. Lo mismo sucede con el supervisor, pero en menor tiempo. Está en función a 7 y 10 días, dependiendo del tiempo de ejecución. Entonces, ambos tienen esa función de revisar el expediente técnico. Y se encuentran cantidad de errores. ¿Eh? Uno de ellos, le voy a decir, es el caso de la fórmula polinómica. Y lo voy a pasar para que ustedes se den cuenta. Voy a ir exclusivamente a esa, lamentablemente. Bueno, si pueden hacer las preguntas pertinentes, lo pueden hacer. Acá lo que interesa es que usted mismo detecte. Ya, si bien es cierto, hay 10 minutos antes de terminar este foro, digamos así, usted puede hacer las consultas pertinentes. Por ejemplo, ahí tenemos fórmulas polinómicas. Estos son imágenes de los expedientes técnicos. ¿Ah? Por ejemplo, en la fórmula polinómica de estructuras. ¿Cuáles son los errores que ustedes pueden observar ahí? Tanto en las estructuras y en la arquitectura. ¿Están correctas las fórmulas polinómicas? Sin embargo, los profesionales, tanto el residente como el supervisor, no lo detectan. Revisan otros documentos. La fórmula polinómica no lo revisan. Lo revisan durante la ejecución, recién se dan cuenta que hay error. Pero ya le pagaron al contratista. ¿Qué hacer en ese caso? ¿No? ¿Cuáles son los errores que ustedes están viendo en la fórmula polinómica de estructura y arquitectura? ¿O no hay errores? Todo lo que le han enseñado a usted en la universidad lo tiene que aplicar. Todos esos conocimientos que han asimilado durante la época de estudiante y con la poca experiencia o la experiencia que han tenido durante la ejecución de obra, usted lo tiene que aplicar en las obras que ustedes van a ejercer la función de residente o de supervisión. ¿Ya? ¿Detectan ustedes los errores o no lo detectan? ¿O está correcta la fórmula polinómica? ¿Ah?
¿Nadie? Sigamos. En las siguientes especialidades, sanitaria y eléctrica, ¿están correctas la fórmula polinómica o no? O de repente no tienen audio, o por el chat. O hay un desconocimiento total, entonces, de la fórmula polinómica. ¿No? Bueno, nadie, y eso creo que es preocupante, ¿eh? Ahí tenemos otra fórmula polinómica de una losa deportiva. Lo voy pasando. Y ahí tenemos otra fórmula polinómica, pero no escucho, digamos, por parte de los participantes si está bien o está mal. Y eso ya es preocupante, ¿no? Eso es preocupante. Porque ustedes se van a encontrar en esa situación. No suma uno de los factores, ¿no? Como dice el ingeniero Barrueto, el ingeniero Guaranca, la suma coeficiente de más de la unidad, el ingeniero Mamani, no están sumando uno, muy bien. Han detectado rápidamente, digamos, los errores, pero hay otros errores también. Hay otros errores de la fórmula polinómica. Por ejemplo, acá, en esta fórmula polinómica, ¿es correcto o no es correcto? Le voy a ayudar. Los coeficientes de incidencia da la unidad. A ver, vean rápidamente. En los anteriores, en alguna de ellos, la sumatoria no era la unidad. Pasaba la unidad, ¿no? Por lo tanto, la fórmula polinómica está mal. Pero acá sí le voy adelantando que la suma de los coeficientes de incidencia da la unidad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían los errores de la fórmula polinómica? ¿O está bien la fórmula? Analicen los coeficientes de incidencia. ¿Está conforme o no? Vamos por partes. ¿Ya? El coeficiente de incidencia, la suma es la unidad. ¿Los coeficientes de incidencia están correctos o no? ¿Ah? Nadie. Nadie. Hay monomios que se han subdividido. La suma de los porcentajes de participación debe dar 100%. El monomio 3, por ejemplo, se ha subdividido en dos elementos, ¿no? Y la sumatoria es el 100%, digamos. A ver, acá hay respuestas. Los coeficientes tienen error. Los coeficientes tienen error. A ver, ¿cuáles son los errores? A ver, vamos a ver. Coeficiente de incidencia del monomio 1, 2, 3, 4, 5. Son mayores que 5 centésimos. No hay error en los coeficientes de incidencia. No hay error, está bien. Porque el decreto supremo 011-79 dice que el coeficiente de incidencia de los monomios que forman parte de la fórmula polinómica debe ser mayor o igual a 5 centésimos. Y todos son mayores que 5 centésimos, por lo tanto está bien los coeficientes de incidencia. ¿Ya? La sumatoria da la unidad. A ver, acá hay otra respuesta. No suman el 100%. A ver, vamos a ver. El tercer monomio, 10, 10, 10, 10, da 100%, el tercer monomio. El cuarto monomio, 10, 10, 10, también da el 100%. Y el quinto monomio también da el 100%. Está bien. Está bien. Todos dan 100%. ¿Podemos decir que la fórmula polinómica está correcta o no? ¿Cumple con lo que dice el decreto supremo 011-79? Porque ese decreto supremo es bastante amplio, no solamente ve las fórmulas polinómicas, sino también ve el caso de las valorizaciones. El reajuste de horas adelantadas, horas atrasadas, horas a ritmo normal. Ve los adelantos directos de materiales, deducciones, amortizaciones, es amplio ese decreto supremo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien esa fórmula polinómica o no? ¿Usted es el residente o es el supervisor? ¿Cuál sería su opinión
en el informe que usted estaría elaborando. Usted estaría diciendo que la fórmula polinómica de la obra de recuperación del servicio de transitabilidad de camino vecinal, punto suspensivo, es correcto. ¿Ah? A ver, ¿qué cosa es una fórmula polinómica? Una fórmula polinómica es una expresión matemática, ¿no? La agrupación de los insumos está mal. A ver, la agrupación. Pero acá no estamos viendo la agrupación de los insumos, ojo, acá estamos viendo solamente la fórmula polinómica tal como está. No podemos, nosotros no sabemos a este nivel, por ejemplo, en el caso del agregado grueso, si ese elemento se ha agrupado a otros elementos, lo ha hecho desaparecer. No sabemos a este nivel que ustedes están viendo. No sabemos cómo digamos, el flete terrestre, qué otro elemento agrupado. ¿No? El acero tampoco. El acero de construcción liso. No sabemos. ¿Ya? Pero sí le voy diciendo que un presupuesto, como le estaba comentando, la fórmula polinómica viene a ser una estructura de costo del presupuesto. ¿No? Representa al presupuesto. Esos coeficientes de incidencia, por ejemplo, el caso del primer monomio de la maquinaria, quiere decir que el 48.1%, y acá hay otro error en los símbolos, ¿no? Yo siempre recomiendo, si ustedes se van a dedicar a la consultoría, que los símbolos deben ser diferentes para que no genere error, ¿no? Por ejemplo, en el primer monomio, el segundo y el tercero, los tres tienen la misma letra M, ¿no? Deben de cambiar de símbolo para que no genere confusión. Pero ahí nos está diciendo que la maquinaria representa el 48.1% del total del presupuesto. ¿No? El caso de la mano de obra representa el 16% del presupuesto. Y así sucesivamente para cada uno de los monomios que forman parte de la fórmula polinómica. A ver, acá hay otro comentario del ingeniero User. Según ese cuadro, en el monomio está agrupado el acero con el flete terrestre, y no debería ser eso. A ver. El acero con el flete terrestre. A ver. El decreto supremo, si usted lo lee, no dice cómo debo agrupar. No dice. ¿No? Lo que sí le dice es de que el monomio gasto general y mano de obra son monomios independientes, no se pueden agrupar con otros elementos. Lo demás sí lo puede agrupar como usted quiera. ¿Ya? Lo puede agrupar como usted quiera. Eso no hay ningún problema. Pero ahí estamos viendo que algo está mal. Algo está mal. Y se lo dejo para la próxima clase porque si no, no va a ganar el tiempo. ¿Ya? Pero le voy dando un adelanto. Un presupuesto o la fórmula polinómica representa el presupuesto. Representa los costos directos y representa los costos indirectos. Los costos directos, los materiales, la mano de obra y la maquinaria. Ahí están casi todos relacionados a los costos directos, como también están relacionados a los costos indirectos, a la mano de obra, perdón, a los gastos generales y utilidad. ¿Ustedes ven ahí un monomio de los costos indirectos o no? A ver, vean rápidamente. ¿Ven un elemento de los costos indirectos? No lo están viendo. Ya. No lo están viendo. ¿Podemos decir entonces que la fórmula polinómica está bien o no? Entonces, como falta los gastos generales y la utilidad o el índice de precio del consumidor, esa fórmula polinómica está mal elaborada. ¿Ya? Una recomendación, como yo siempre le digo a los profesionales, en los diplomas de residente y supervisión de obra, en el caso específico del curso o del foro que estamos viendo en este momento,
Uno de los tics es, primero, revisar la fórmula polinómica. Digamos, es un documento que rápidamente usted puede detectar el error. Otro, el estudio de suelo con los análisis de costos. Va a poder detectar rápidamente los errores. El otro, por ejemplo, en el caso de los monomios, de la mano de obra y de los gastos generales, es fácil de poder detectar rápidamente si hay error o no en esos coeficientes de incidencia. ¿Qué hace usted? Y todos forman parte del expediente técnico. Usted busca el consolidado de insumos. En consolidado de insumos está, digamos, el importe total de la mano de obra, maquinaria y los materiales. Y así como el total de cada uno de los recursos con su precio respectivo. Entonces, la mano de obra, ese total, usted lo divide entre su total del presupuesto y ese coeficiente de incidencia tiene que aparecer en la fórmula polinómica. Ese mismo coeficiente de incidencia, con 3 decimales. Lo mismo hace con los gastos generales, ¿no? Del presupuesto, suma los gastos generales y la utilidad y lo divide entre su total. Ese coeficiente de incidencia tiene que ser exactamente igual que dice en la fórmula polinómica. Si el valor es diferente, la fórmula polinómica está mal, ¿no? Fácilmente de poder detectar. Pero sin embargo, a los colegas, al residente y al supervisor se le va ese trabajo, que es bastante sencillo. Se dan cuenta cuando están en etapa de ejecución. Y acuérdense que el supervisor y el contratista están sujetos a sanciones. El reglamento de contratación lo dice bien claro, ¿no? Hay sanciones que el reglamento lo dice de manera directa. En el caso, por ejemplo, cuando el contratista se demora en entregar la obra, es decir, entrega la obra fuera del plazo, por cada día de atraso va a estar sujeto a una penalidad, ¿no? Y va, en el caso del cuaderno de obra también igual, siempre y cuando el cuaderno de obra sea físico. Ya sabemos que el cuaderno de obra es digital y también es físico, ojo, ¿eh? En el caso cuando no hay señal, el cuaderno de obra es físico. Y el reglamento dice que también está sujeto a una penalidad, por eso le digo, si el residente no lee el cuaderno de obra, va a incurrir en pérdida por parte del contratista. Pero yo como gerente de la empresa que lo he contratado a usted, como residente, y usted no ha leído el reglamento, y el supervisor le cobra la penalidad por ocultar el cuaderno de obra, ¿no? Yo no voy a, como gerente, no voy a pagar esa penalidad, se lo voy a descontar al residente de sus honorarios. Porque la obligación del residente es conocer el reglamento, como ya le he dicho, a partir del título 7, capítulo 4, ¿ya? Hasta el artículo 209. Entonces, también habla el reglamento sobre esa penalidad. También habla cuando el supervisor, a pesar que la obra no se terminó, en su informe de culminación de la obra, él da a conocer que la obra se terminó, no habiéndose terminado. Y cuando se apersona el comité de recepción, verifica que efectivamente la obra no se ha terminado, el supervisor está sujeto a una penalidad, como lo dice el reglamento. Va a estar en función a su contrato, mínimo 1% y máximo el 5%. Pero también el reglamento dice otras penalidades, y en esas otras penalidades no está detallada, pero sí está considerada en los contratos, tanto el supervisor como el contratista, ¿no? Como le estaba comentando. Por no haber revisado de manera diligente el expediente técnico, va a estar sujeto a una penalidad. Esa penalidad puede estar en función a la UIT o puede estar en función al monto del contrato del supervisor. Lo mismo sucede con el contratista. ¿Ya? Por eso, repito, tienen que leer el reglamento. ¿Ya? Porque si no, el gerente de la empresa esa penalidad se lo va a endosar al residente. O sea que van a trabajar para pagar penalidades. Al final no va a ganar, ¿no? Se va a dedicar a perder, a pagar toda esa penalidad porque el contratista no va digamos, a perder, ¿no? Pagando esas penalidades. La obligación del residente, la función del residente es leer, conocer los marcos normativos. En este caso, el reglamento de contratación del Estado. O sea que la cosa no es tan sencilla como ustedes lo pintan. Ahí tenemos unos videos. Vaya, a ver, con los videos creo que vamos a comentar, vamos a ahorrar el tiempo en hablar acerca de los expedientes técnicos. Miren lo que pasa cuando no se lee
de manera diligente el expediente técnico. El expediente técnico es un documento muy importante. Usted tiene que cumplir, ¿no?, con leer todos los documentos del expediente técnico. Y he visto muchas veces que el residente solamente revisa los planos nada más. Por ahí la programación, el cronograma valorizado, pero las especificaciones técnicas ni lo lee. Solamente trabajan con el plano, leen solamente las especificaciones técnicas del plano de estructuras, parte sanitaria y la parte, pero las especificaciones técnicas del expediente técnico no lo leen, que ahí está bastante amplio y bastante detallado. Hay especificaciones técnicas en los planos pertinentes, pero es un resumen nada más. No leen tampoco el estudio del suelo. Entonces, todos los documentos los tienen que leer en función al avance de la obra. Si usted está en la etapa inicial de movimiento de tierra, no va a leer pues, la parte de los acabados, ¿no? No va a perder su tiempo, está leyendo algo que todavía no se va a ejecutar más adelante, ¿no? A medida que va avanzando, usted tiene que estar leyendo las especificaciones técnicas o los documentos que forman parte del expediente técnico. Y de manera simultánea también el reglamento de contratación del Estado. ¿Ya? Miren los problemas que se enfrentan ambos profesionales, el residente y el supervisor. ¿Cuál es el medio de comunicación entre el residente y el supervisor? A ver, rápidamente. En obra, ¿cuál es el medio de comunicación? ¿Nadie? Que lo dice el reglamento. Bueno, acá ya hay dos respuestas. El cuaderno era muy bien, muy bien. Muy bien, casi todos han acertado las respuestas. Lo malo que se demoran en contestar. Muy bien. El medio de comunicación entre ambos profesionales es el cuaderno de obra. El cuaderno de obra es clave. Es muy importante. Si el supervisor, digamos, hace la observación, hace la sugerencia y el residente hace caso omiso, el supervisor salvó su responsabilidad. El responsable de eso va a ser el residente. Y usted lo va a ver en el siguiente video. ¿Ya? Y lo voy a estar comentando. Ahí estamos viendo los famosos muros anclados. Muchos dicen, los muros anclados con la calzadura, ¿no? Los muros anclados son más seguros. No es así. No es así. Si usted lo sabe trabajar, es seguro. Así como la calzadura. Si usted sabe trabajar la calzadura, no hay ningún problema. No hay por qué temer. Porque si usted no tiene la experiencia, no conoce el suelo, no ha estudiado el documento del estudio de suelo, se va a encontrar con un sinnúmero de problemas. Y todos sabemos nosotros que el enemigo número uno en toda construcción es la humedad. Muchos dicen, no, bueno, ven una tubería que está filtrando agua, esa es una gotita. Esa gotita durante todo el día y todos los días, imagínense, ya son metros cúbicos que se está perdiendo y está ocasionando problemas en la construcción, sobre todo en una de las primeras partidas que viene a ser los movimientos de tierra. Ahí estamos, por ejemplo, viendo los muros anclados, que vemos ya manchas oscuras, producto de la humedad. Una recomendación siempre para los residentes y los supervisores, antes de empezar una obra, hacer una inspección ocular de las viviendas adyacentes. Cuando están empezando la excavación, ven filtración, inmediatamente reparar la tubería, ya sea de agua o de desagüe, para evitar estos problemas que ustedes van a ver. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, y muy aparte el procedimiento constructivo. Por eso le digo, hay que leer los planos, y en los planos aparecen especificaciones técnicas. En el expediente técnico también hay especificaciones técnicas, lo tienen que leer de manera diligente, y eso se complementa con la experiencia. Usted tiene que tener experiencia, el reglamento lo dice. En la función del residente de obra, ¿qué dice? Que el residente de obra debe tener una experiencia no menor de 2 años, ¿no? Afín a la especialidad. Y la experiencia según la envergadura, la complejidad y la naturaleza de la obra. Eso lo dice el reglamento, dentro de la función del residente. ¿Ya? Siempre se complementa con la experiencia, tanto el residente como el supervisor, según sea el caso. Y la experiencia del supervisor
tienen que ser por lo mismo, por lo menos la misma cantidad de años que el residente. En otras palabras, tienen que tener mayor experiencia o tienen que tener más experiencia que el residente. ¿Por qué más experiencia? Porque el residente siempre va a estar haciendo consultas, como también lo dice el reglamento. Y el único que puede responder esa pregunta son dos, o es el supervisor o es el proyectista. ¿Ya? El hecho que haga cantidad de preguntas no significa pues, que el residente no tenga, pero no, puede ser que el expediente técnico, los detalles, digamos, no se puedan leer, y esa consulta se lo hace el supervisor, y el supervisor luego de haber visto el detalle tampoco lo entiende, no se lo va a ayudar al proyectista para que el proyectista de repente haga unos detalles complementarios, porque no se entiende esos detalles. Todas las consultas que crea conveniente el residente lo puede hacer a través del cuaderno de hora, con croquis, con lo que sea. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. Ya hay mancha de humedad, pero ya llega un momento que ya no lo pueden controlar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han puesto ahí unos refuerzos, han apuntalado, como ustedes están viendo, van a ver ahí unas estructuras metálicas, ahí está, mire, ve. Pero ya ustedes están viendo que en la parte inferior ya hay un desprendimiento del terreno, ¿no? Mire, ve, ya esos refuerzos, esos apuntalamientos ya se están viniendo abajo y el residente está preocupado. Fíjate, cuando ya la cosa ya no se puede hacer nada, recién se ha preocupado. Mire lo que había hecho, ¿eh? Y era una cosa tan sencilla, solamente lo que tuvo que hacer ahí es, digamos, reparar la filtración y todo se soluciona. Mire, ¿ve? Y eso no es todo. No solamente ha perjudicado a la obra y a la entidad, sino también ha perjudicado a terceros, tal como ustedes lo van a ver. Miren ahí ustedes a terceros, es decir, a un edificio. Miren, ahí está la tubería, ¿ya? Mira, ya colapsó evidentemente la tubería. Ya se rompió la tubería y miren lo que ha ocasionado, ¿no? Pero además, aparte de haber perjudicado la obra propiamente dicho, está perjudicando a las edificaciones adyacentes, en este caso a la edificación que ustedes están viendo. Miren, la cimentación está en el aire, ¿ve? Está en el aire. Y ahí evidentemente pues, va a haber un juicio, ¿no? Va a haber un juicio hacia el residente o hacia el supervisor. Si el supervisor anotó en el cuaderno de obra, donde sugirió inmediatamente la reparación de las tuberías para evitar esa filtración, el supervisor se salvó. Y el residente ya hizo caso omiso, el responsable evidentemente es el residente. Se ganó todos los juicios penales. Ahí todos son penales, ahí no hay nada civil. Ya, miren, ustedes van a ver en unos instantes, mire, ¿ve? En cuestión de minutos, dañó propiedad de terceros. Mire, ¿ve? Con tanto esfuerzo que esos propietarios compraron su departamento para finalmente verlo en cuestión de minutos, ver desaparecer a su departamento que con tanto esfuerzo le costó, ¿no? ¿Quién es el responsable? Ya, si el supervisor no anotó en el cuaderno de obra, el único responsable va a ser el residente. Ahí van a haber dos juicios. El juicio que le va a hacer la entidad, vamos a asumir, y es una obra privada, evidentemente. Si fuera una obra del Estado, la entidad le hace juicio al contratista y también le va a hacer juicio al residente. Siempre y cuando el supervisor hubiera anotado en el cuaderno de obra. ¿Ya? Muy bien, acá estamos viendo otro detalle, pero también está relacionado a la función de ambos profesionales, del residente y el supervisor. El expediente técnico, ya le vuelvo a decir, la herramienta de trabajo de ambos profesionales es el expediente técnico y el reglamento de contratación del Estado. Y siempre complementando con la experiencia que pueda tener ambos profesionales, sobre todo el residente, ¿no? Porque el residente es el que ejecuta y el supervisor es el que controla que todos los trabajos que realice el residente cumplan con las especificaciones técnicas. Ese documento de las especificaciones técnicas es muy importante, ese documento es clave, por lo tanto, lo tienen que leer de manera diligente las especificaciones técnicas de cada una de las actividades, ¿no? Que forman parte, pues, del proceso productivo.
Y siempre dice, ¿no? Yo he trabajado en tantas horas y he hecho lo que ustedes están viendo y nunca pasó nada. Lamentablemente acá pasó, pues. Acá pasó lo que tuvo que haber pasado hace muchos años conforme... Siempre esa palabra es muy común, dice, no, he trabajado tengo años y nunca pasó nada, pero lamentablemente en este caso sí pasó, pues, sí pasó. Si bien es cierto, la arcilla es un terreno que no tiene una capacidad portante, digamos, tan alta. La arcilla más o menos tiene una capacidad portante no mayor a 1.2 kilos por centímetro cuadrado, pero usted lo puede cortar en 90 grados, no hay ningún problema, ¿no? Pero ¿cuál fue el error ahí? El error que tuvo el residente es haber excavado la cimentación, es decir, la zona adyacente a la del vecino, dejando prácticamente en el aire la cimentación del vecino. Es decir, no hay equilibrio. Ahí va a haber una presión del terreno y también va a haber el peso de la edificación. Entonces, como no hay equilibrio, miren ustedes lo que va a pasar. O ya se están imaginando, ¿no? Aparecen fisuras, tal como ustedes lo están viendo, ¿no? Luego esas fisuras se convierten en grietas y finalmente ya viene lo que ustedes están imaginándose, ¿no? Lo que están pensando. El colapso de la edificación. Por no haber leído de manera diligente los documentos que forman parte del expediente técnico. Ahí está, por confiarse, ¿no? Dice, bueno, he hecho varias obras y nunca pasó nada, pero lamentablemente en esta obra sí pasó lo que tuvo que pasar, ¿no? Por dejar en el aire la cimentación del vecino. Entonces, si el supervisor, digamos, anotó, sugirió en el cuaderno de obra, el único responsable, repito, es el residente. ¿Ya? Como estamos con la hora, como ya faltan minutos para irnos a las preguntas, o si hubiera preguntas, ustedes lo pueden hacer, ¿ah? ¿Ya? Hay alternativas de solución a esos problemas. Muchos dicen, bueno, hay que hacer una calzadura, hay que hacer un muro pantalla, un muro anclado. No había necesidad de hacer un adicional, de solicitando calzaduras o muro pantalla. Eso se pudo haber hecho las excavaciones de manera alternada. Creo que en el siguiente video, sí, en este es un video animado donde bastante objetivo, cuando ustedes se encuentran en esa situación, pero dependiendo de la profundidad, por seguridad, ustedes lo que tienen que hacer es hacer las excavaciones de manera alternada, ¿no? De esa manera va a haber la banqueta, van a actuar pues como un muro de contención natural, ¿no? Van a contener la cimentación del vecino. ¿Va a ser dificultoso para poder avanzar? Claro, efectivamente, va a ser dificultoso, pero lo importante es que le está dando la seguridad, no le van a paralizar la obra. Esa es la meta. ¿Ya? Hacer bien el trabajo, que el producto terminado sea de calidad. No total, sino todas las actividades que forman parte del proceso productivo. Si todas esas actividades lo ha hecho cumpliendo con las especificaciones técnicas, lo ha hecho de calidad, evidentemente que el producto terminado, que es el hospital, la posta médica, el colegio, etcétera, va a ser pues de calidad. No va a tener problemas después de la recepción ni la liquidación, los famosos servicios ocultos, ¿no? No lo van a notificar vía notarial, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, los muros de concreto armado, no son muros anclados. La diferencia entre muro anclado y muro de concreto armado solamente es el anclaje, nada más, pues, ¿no? Ahí si nosotros lo anclamos ya son muros anclados, ¿no? Pero fíjese usted, esos trabajos se están haciendo de manera alternada para, digamos, para darle la seguridad a la cimentación, pues, del vecino, ¿no? Conforme ustedes lo van a ver en la siguiente secuencia. Bueno, ahí ya se ha procedido, pues, al encofrado del muro, ya se han colocado las armaduras, y seguidamente viene, pues, el llenado del muro, ¿no? No se va a hacer de manera monolítica, pero es la única forma, repito, de realizar el proceso de tal manera de darle seguridad a la cimentación del vecino, ¿no? No va a tener los problemas que hemos visto en los videos anteriores. Una vez que ya ha llenado, al día siguiente lo desencofra,
lo puede apuntalar porque recién está fresco, o lo puede hacer tal como ustedes están viendo pues en el video, ¿no? Ahí está, ¿no? Con el mismo terreno van a hacer una banqueta, un muro de contención artificial o una banqueta, ¿no? Para darle cierta estabilidad. O también se puede haber colocado 2 tablas y ahí una tabla apuntalarlo, ¿no? Miren, ahí está, miren, de manera alternada, lo que está quedando, lo que yo estoy indicando con el mouse, miren, son muros de contención natural que está, digamos, conteniendo la cimentación del vecino, ¿no? Miren, de esa manera, tal como ustedes lo están viendo, se le está dando la seguridad a la edificación adyacente. Bastante sencillo, no hay necesidad de hacer adicionales, los famosos adicionales que también lo indica el reglamento de contratación del Estado, y ese procedimiento constructivo usted lo va a realizar por todo el perímetro y no va a tener problema alguno. ¿Ya? Por eso repito siempre, hay que complementar la experiencia del profesional, en este caso el residente, que es el encargado de ejecutar la obra. ¿Ya? Y si usted tiene alguna duda, puede hacer las consultas que usted crea conveniente al supervisor, ojo, ¿ya? Entonces, de esa manera, como vuelvo a repetir, usted no va a le va a dar seguridad pues a la cimentación del vecino, ¿no? Pero ¿qué cosa es un expediente técnico? ¿Y cuáles son los documentos que lo conforman? ¿No? Como dice el reglamento, el expediente técnico es un conjunto de documentos técnicos, ¿no? Y económicos. O son un conjunto de documentos de ingeniería. Porque casi todos son de ingeniería. Interviene ahí el ingeniero civil, el ingeniero electricista, el ingeniero sanitario, como también interviene pues el arquitecto. El arquitecto es el profesional clave. Si no hay arquitecto, no podemos hacer nosotros ningún diseño. ¿No? El ingeniero civil especialista en estructura no va a poder hacer su diseño porque no tiene el plano de arquitectura. Lo mismo con el sanitario y lo mismo con el electricista o el eléctrico mecánico, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos todos los documentos que forman parte, pues, del expediente técnico. ¿Ya? Los documentos básicos que pueda tener el expediente técnico. Ahí se complementa, pues, según, como le digo, el tipo de obra, digamos, el estudio de viento, el estudio de marea. Bueno, ahí también otro documento relevante es el certificado CIRA, ¿no? Ya es de manera obligatoria, tiene que adjuntarlo el consultor que ha elaborado el expediente técnico, ¿no? Para evitar, pues, futuras paralizaciones. Si no presenta ese certificado CIRA emitido por el Ministerio de Cultura, la obra no se va a poder ejecutar. Porque de repente durante la ejecución comienzan a encontrar restos arqueológicos, ¿no? Y la obra se va a paralizar. De repente la obra ya no va a continuar. Porque en esa zona que se va a construir hay vestigios arqueológicos que ya es imposible pues ejecutar la obra, ¿no? Hay craso error por parte de la entidad por no haber solicitado al consultor el certificado, sí, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a comentar solamente los documentos relevantes. Ya voy a pasar, bueno, ya hemos comentado acerca de una de las funciones de ambos, es la revisión del expediente técnico, presentar un informe. Esto ya le hemos comentado, la memoria descriptiva, bueno, es la descripción del proyecto, ¿no? Que puede ser una descripción del proyecto integral y una memoria descriptiva por especialidad, lo mismo que las especificaciones técnicas. ¿Ya? Bueno, este documento sí es clave. Este documento es relevante, las especificaciones técnicas. ¿Qué cosas son las especificaciones técnicas? ¿No? Las especificaciones técnicas, como su nombre dice, es un conjunto de normas técnicas donde da a conocer la calidad que deben tener los materiales. En una obra del Estado usted no puede utilizar cualquier material. Si usted va a utilizar agregados gruesos, agregados finos, ladrillos, no sé, acero, cemento, todo tiene que ser sometido a un control de calidad, ¿no?
emitido por un laboratorio. Entonces, esos laboratorios no van a dar la seguridad, no van a respaldar que efectivamente esos materiales se han analizado, han sido sometidos a ensayos y finalmente el laboratorio no va a decir si ese material es exacto o no para ser utilizado en la construcción pues, de esta obra, ¿no? Esta puesta médica, el colegio, hospital, el estadio, etcétera. Carreteras, puentes, etcétera. El supervisor se va a sentir respaldado mediante ese documento y eso se lo tienen que entregar el residente a medida que la obra va avanzando. El residente no puede decir, usted no me pidió ingeniero supervisor, por lo tanto no le he presentado. No, esa excusa no va a tener validez porque el supervisor le va a paralizar, por ejemplo, si va a empezar el llenado de concreto, en el caso de la cimentación, no sé, para cualquier estructura, el supervisor le va a impedir el llenado o el vaciado del concreto. Claro que no se va a poner, pues, digamos, frente a la columna, a la zapata, a la viga de cimentación, no, solamente lo va a anotar en el cuaderno de obra y listo. Y si el residente hace caso omiso, entonces el supervisor anotará en el cuaderno de obra que todo lo que ha vaciado o llenado de concreto en la cimentación, en la viga de cimentación, etcétera, se va a proceder pues a la demolición, porque el residente no ha cumplido con entregar, ¿no?, los controles de calidad de los materiales, ¿no?, de los agregados gruesos, de los agregados finos, inclusive del agua, ¿no?, por decirle algo. ¿Ya? Y además, como el supervisor es la máxima autoridad en la obra, él puede solicitar el cambio del residente. A ver, ¿cómo estamos con la obra? Ya, nos vamos a la ronda de preguntas. Lamentablemente el tiempo es muy corto para poder comentar hechos bastante relevantes relacionados pues a las funciones de ambos profesionales. ¿Preguntas? Vamos a la ronda de preguntas hasta lo que hemos avanzado, o cualquier duda o cualquier problema que ustedes tengan en las horas que están ejecutando, relacionado pues a las funciones del residente y del supervisor. ¿Preguntas? ¿Nadie? A ver, pregunta por parte de los colegas. A ver, ¿ya está por finalizar, ingeniero? Sí, estamos es una hora, pues, ¿no? Claro, la ronda de preguntas pasamos para ya, si no leer a los amigos del Facebook. Ya. ¿O aún no? A ver, acá hay una pregunta. Ya estamos en la ronda de preguntas. El residente no te da el cuaderno. Ah, bueno, muy bien la pregunta que hace el ingeniero User. Yo le recomiendo, por favor, no colocar seudónimo, ¿ya? Coloquen sus apellidos, sus nombres. Una pregunta que hace el ingeniero User, el residente no te da el cuaderno de obra. El reglamento lo dice. Cuando el supervisor no puede anotar, ya sea por el motivo que está dando a conocer el ingeniero User, o de repente uno de su personal del residente, el maestro de obra, su asistente, el residente, o el residente lo llama a su asistente y dice, oye, no le des el cuaderno ahora al supervisor porque va a hacer una anotación que nos va a perjudicar. No, dile que yo no estoy o que lo tengo aquí en la oficina. El supervisor no hace ese problema en primer lugar. El supervisor cumple con el reglamento. El reglamento dice bien claro, si el supervisor no puede anotar en el cuaderno de obra, por el motivo que el residente lo ha ocultado o por parte de su personal, va a estar sujeto a una penalidad de 5 por 1000 del monto de la valorización por cada día que el supervisor no puede hacer la anotación en el cuaderno de obra. ¿Ya? Eso lo dice el reglamento. Y ahí también hay diferentes escenarios, ¿no? Diferentes escenarios. ¿Cuál sería el otro escenario, por ejemplo, no? Todo tiene que, lo que el supervisor, si bien es cierto el reglamento te dice así de manera fría, pero acá ya tiene que tener evidencias el supervisor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el residente oculta el cuaderno de horas, entre comillas? ¿Ya? Lo llama a su asistente y dice, dile al supervisor que el cuaderno de horas yo lo tengo. Y estoy viendo a los proveedores acá. No, entonces el supervisor en ese momento no tiene el cuaderno de obra. ¿Cuál va a ser la evidencia? Va a presentar un informe a la entidad.
No, pero eso no es una evidencia, porque el residente puede decir, bueno, acá está el cuaderno de obra, o el supervisor llama al coordinador, le dice, ingeniero, el supervisor, dejo constancia que el residente ocultado el cuaderno de obra no puede anotar. Entonces el coordinador de repente lo llama al residente o se apersona a la obra, llega a la obra el coordinador y le dice al residente, oye, el supervisor me está diciendo que has ocultado el cuaderno de obra, él no puede anotar, pero yo no he ocultado nada. Mira, acá está el cuaderno de obra. Lo que está diciendo el supervisor es mentira, no es así. Usted mismo está verificando que el cuaderno de obra está acá. No, pero el supervisor me dijo, bueno, de repente el supervisor está mal, ¿no? Tiene problemas, pero acá está el cuaderno de obra. ¿Quién quedó mal? El supervisor. Entonces tiene que tener evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer el supervisor? Ir a la comisaría, ¿no? Y ya verá pues el supervisor qué es lo que hace, al comisario le hará, pues no sé, ¿no? Ya ustedes saben. Y lo trae al policía, y el policía pues ya deja constancia, hace un acta, dejando constancia de que efectivamente el residente ha ocultado el cuaderno de obra. Esa es una evidencia. ¿Ya? Entonces eso no lo dice el reglamento, pues. Ya es la experiencia, habilidad, sentido común por parte del supervisor. A ver acá. Se comunica con el residente y si no hacen los cambios, se salta al supervisor. A ver, ¿qué cosa? Traten de hacer la palabra completa, ¿ya? El PDR. Cada uno tiene una forma de resumir en algunas palabras. Se comunican con el residente y si no hacen los cambios, bueno, no, hágalo completo, por favor. El siguiente, Loyola, ¿en qué gravedad de falta el supervisor puede solicitar el cambio reciente? Bueno, como ya le he mencionado, por ejemplo, la obligación del residente es presentar, por ejemplo, el caso de los protocolos, de los controles de calidad, de los materiales. Él no puede decir, ingeniero, usted no me pidió, digamos, los ensayos de laboratorio, ¿no? Los ensayos de materiales. No, por lo tanto, como no me lo pidió, no lo he hecho. No es así, eso no es motivo. La obligación del residente es que los materiales sean de calidad. Y él tiene que llevar esos materiales al laboratorio y el laboratorio dice, bueno, estos materiales cumplen con todas las especificaciones técnicas del expediente. Entonces, de esa manera, el residente está seguro y también el supervisor. Si el residente hace caso omiso, ¿no? Y el supervisor lo anota en el cuaderno de obra diciendo de que no puede proceder al llenado del concreto, y él hace caso omiso y procede al llenado, ese es digamos, un escenario en el cual el supervisor puede solicitar el cambio del residente por acto de indisciplina, no está yendo de manera frecuente a la obra, ¿no? Son causales para que el residente pueda ser reemplazado, ¿ya? ¿Qué pasa si el residente no presenta su valorización acorde a los días hacia la entidad? En el contrato que suscribe la entidad con el contratista, una de las obligaciones es presentar la valorización en el momento indicado en el contrato. Si no lo presenta, es causal de una penalidad. Entonces yo como gerente, tengo a mi residente, yo le exijo al residente, y además ahí en esa valorización lo tienen que presentar de manera obligatoria, porque ahí está también su pago del residente. O sea que es obligación. Entonces yo como gerente de la empresa le estoy haciendo recordar simplemente que su obligación del residente es presentar la valorización en el tiempo indicado. Mira, si tú no me presentas la valorización, acá la entidad en el contrato dice que va a estar sujeta a una penalidad. Esa penalidad yo no lo voy a pagar, te lo voy a descontar de tus honorarios. Y de esa manera el residente, digamos, toda la valorización nos lo va a presentar en la fecha indicada. A ver, el prevencionista de riesgo es el PDR, hasta dónde llega su responsabilidad. Bueno, en el caso, por ejemplo, de lo que hemos visto, del colapso del muro pantalla, o del muro anclado y la edificación, sí la advirtió, por ejemplo, en el caso de las prendas de protección personal, ¿no? Y todos los trabajadores deben tener su prenda de protección personal. Y hay posibilidades que esas edificaciones, por ejemplo, en el caso de la vivienda, en la cual se hizo la excavación, se dejó al aire la cimentación,
El prevencionista tiene que estar atento, ¿no? Ahora, el prevencionista no es necesariamente ingeniero civil, es un ingeniero en seguridad, ¿no? Que no necesariamente es ingeniero civil, pero por la experiencia dice, no, bueno, acá hay problemas de procedimiento constructivo en el caso de la excavación, ha dejado al aire la cimentación. Entonces comunica por cuaderno de obra al supervisor, ¿no? Que hay que tener cuidado, que el personal debe de salir de esa zona porque en cualquier momento puede haber un colapso de la edificación del vecino, ¿no? Si él no anota en el cuaderno de obra, también va a tener la responsabilidad. ¿Ya? Hay tantos casos, por ejemplo, vamos a suponer, estando como prevencionista, ve que los trabajadores en construcción civil no llevan la prenda de protección personal. Él está mirando, pero no le dice al supervisor ni tampoco le dice al contratista, al residente, ¿no? Y justamente está pasando por una zona de señalización donde dice prohibido el ingreso a personal, ¿no? Trabajos en altura. Están haciendo trabajo de revoques, ¿no? De la parte exterior, y justamente el andamio no tiene el rodapiés, ¿no? Y había colocado ahí se le había caído su herramienta, digamos un martillo o una combita. Él sin querer, como no había rodapiés, desplaza el operario y justamente en ese momento pasa el trabajador. Está entrando a una zona de peligro, habiendo la señalización, ¿no? Y se quita el casco, o no tenía casco, ¿no? Y el prevencionista no dio a conocer ese detalle. Es una responsabilidad por parte del prevencionista. El prevencionista tiene que cumplir que todos los trabajadores estén con la prenda de protección personal adecuada a la actividad que se va a realizar. A ver, ya no hay más preguntas por parte de los alumnos. A ver, por el Face, no sé si hay preguntas. Sí, por el Facebook tenemos ingeniero Luis, a ver, de R. Lando Cruz nos menciona. Ingeniero, ¿tiene información del accidente de Ventanilla que estaban vaciando la losa y se vino abajo? ¿Quién Ya. tiene más responsabilidad, el ingeniero de seguridad o el residente? Bueno, no solamente los dos, sino también puede estar incluido el supervisor. Si el supervisor anotó en el cuaderno de obra, dio a conocer, por ejemplo, en el caso de los pies derechos, ¿no? Ahí en realidad no hay ningún detalle de manera exhaustiva por parte del Colegio Profesional, del Colegio Ingeniero del Callao, un comunicado al respecto, ¿no? Pero ¿por qué, según lo que he podido observar, y también no solamente ha ocurrido digamos, en Ventanilla, sino también en otras regiones de nuestro país, que varios techos han colapsado por algo similar? Y usted sabe muy bien que los componentes del encofrado, de una losa aligerada, uno de ellos son los pies derechos. Y los pies derechos tienen un espaciamiento, ¿no? Tienen una distancia que se debe cumplir, debe estar entre 80 o 90 centímetros. Ese es el número uno. Y también deben estar reforzados, ¿no? Deben estar reforzados y también deben tener estabilidad en la parte inferior, no se tienen que mover. La función del supervisor ante el llenado de techo tiene que dar el visto bueno de los encofrados, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, vuelvo a repetir, los pies derechos. Él tiene que ver si esos pies derechos están seguros o no. Están apoyados en la parte inferior por medio de cuñas, no por digamos, por triple, digamos, material que se pueda deslizar, ¿no? Tienen que estar totalmente seguros. Que los espaciamientos no sean mayor a 90 centímetros como máximo, ¿no? Debe estar por lo menos 80 centímetros y debe haber un refuerzo horizontal, ¿no? Tanto debe haber estabilidad en la parte inferior como en la parte superior. Pero en el caso de Ventanilla ocurrieron, los pies derechos no fueron de madera, fueron telescópicos, ¿no? Es decir, fueron de metal, fueron de fierro. El problema parece que ha habido ahí es, número uno, según lo que he visto, y rápidamente, porque no se ha visto un video bastante, digamos, cercano, ¿no? Se ha visto de lejos y rápidamente. Yo pienso que deben haber sido los pies derechos, ¿no? El distanciamiento del pie derecho no ha sido lo adecuado, el reforzamiento horizontal también igual, no ha habido estabilidad, y tampoco en esa parte de ingreso no había una losa ligera, ¿no? Era una altura
de más o menos mayor de 5 metros, ¿no? Y si ustedes han podido observar ese video, que ha sido muy fugaz ese video, hemos visto que había un pie derecho y encima había otro nivel, pero con entablado. Y encima de ese entablado venía otro pie derecho en la misma dirección. No se ha visto si ha sido en la misma dirección o ha habido un desfasamiento. No sabemos. Pero pienso que uno de los problemas que ha habido ahí es el espaciamiento de los pies derechos, la estabilidad de los pies derechos y el reforzamiento de los pies derechos. Eso debe haber sido una de las fallas. Y creo que tengo un video al respecto de manera informal que lo vamos a ver, digamos, en la siguiente sesión. Muy bien. Una La última última pregunta. pregunta, ingeniero, con esto ya finalizamos, porque en sí hay más preguntas, pero con esta pregunta finalizamos. A ver, de Carmen Rosa, ¿qué pasa si el supervisor no te quiere recibir la valorización del mes? Ya. Ustedes tienen el reglamento. Yo siempre digo, nosotros debemos ser como los abogados, ¿no? Así como los abogados refieren a su patrocinado a través del Código Civil y el Código Penal, nosotros somos lo mismo, tanto el residente como el supervisor. Nuestra herramienta de trabajo es el reglamento de contratación del Estado. Si el supervisor no recibe, el reglamento dice bien claro, ¿no? Que las valorizaciones se van presentadas el último día de cada periodo. ¿A quién se lo presentan? Se lo presentan al supervisor vía cuaderno de obra. Ahí no lo va a entregar por mesa de parte, le entrega por medio de cuaderno de obra. El supervisor lo va a recibir, ¿no? Y anota ahí la valorización, diga el informe de valorización en la fecha que lo está recibiendo y el importe de la valorización. El supervisor tiene 5 días a partir del primer día del mes siguiente para revisar y aprobar la valorización, ¿no? Para que luego de haber aprobado, le entrega, digamos, a la entidad, la oficina técnica de la entidad tiene, digamos, un tiempo, no dice el reglamento, para dar la aprobación y ahí la entidad tiene 25 días, después de los 5 días que ha revisado el supervisor para pagar esa valorización. Ejemplo, estamos nosotros en el mes de agosto, presenta la valorización a fines de agosto, el supervisor tiene 5 días del mes siguiente a partir del primer día hábil de septiembre para revisar y aprobar, y la entidad, esa valorización de agosto, tiene como fecha máxima para pagar el último día del mes de septiembre. Si no lo resecciona el supervisor, pero ya lo notó el residente por cuaderno de obra, que se le hace entrega del informe de valorización y da a conocer que el supervisor no lo quiere recibir, listo, se acabó. Ahora viene la otra parte, ¿no? Porque el supervisor, ¿por qué no lo puede recibir? Porque esa documentación está incompleta. No, pero tampoco no es, así estuviera incompleta, el supervisor lo tiene que recibir y presentar un informe diciendo que en este informe de valorización, ¿no? Hay errores, faltan documentos y lo tiene que devolver. Ese sería el procedimiento formal. Así ese informe de valorización, repito, está incompleto, la obligación del supervisor es recepcionarlo. Que después de esos 5 días él emita un informe dando a conocer las observaciones. Este informe de valorización tiene estas observaciones. Listo, esa es la función. Si no lo recibe, está cometiendo una falta el supervisor. Listo. Muy bien. Muy bien, ingeniero Luis. Excelente ponencia. Tenemos más consultas, pero la vamos a dejar para el día de mañana, por favor, amigos, porque en sí, si nos realizamos las preguntas al especialista, nos va a quedar más chico todavía la obra. Ingeniero Luis, de manera breve, por favor, el día de mañana, ¿qué es lo que estaríamos abordando de forma resumida, por favor? Bueno, acá tengo un PPT, voy a ir ya directamente a la parte, quería comentar cada uno de los documentos que forman parte. Bueno, creo que hay tiempo, que son 3 días. Vamos a comentar los documentos del expediente técnico y finalmente las funciones pues, del residente y del supervisor, ¿no? Y complementarlo con los videos acerca justamente del colapso también de una losa aligerada de manera informal, ¿no? Y explicando pues lo relacionado a la función del residente y el supervisor, ¿no? Y también a lo que está relacionado al expediente técnico. ¿Ya? Correcto, ingeniero Luis. Entonces, desearle una excelente noche y el día de mañana nos reencontramos a partir de las 7 de la noche, ¿verdad, ingeniero? Sí, de 7 a 8.
Ya, Muy bien, correcto, ingeniero Luis. Que tenga una excelente noche y nos volvemos a contactar el día de mañana. muy Bien, bien. Nos estamos amigos. viendo.